Buenas noches, queridos estudiantes de Derecho, abogados, juristas. Para mí es un honor poderme dirigir hacia ustedes. Me presento, mi nombre es Mario Vélez, soy presidente del movimiento político Frente Estudiantil de Derecho y al día de hoy vamos a comenzar con el seminario de Derecho Empresarial, nuevas tendencias del derecho empresarial en el Ecuador. Recordando que esta es una rama muy importante para los futuros profesionales del derecho que se puedan especializar en esta rama tan innovadora como tal. El día de hoy nos acompaña un jurista reconocido tanto a nivel cantonal como en todo el país, que es el doctor Javier Rodas Garcés, que ya se encuentra conectado, ya se encuentra en línea. Me voy a permitir directamente poderlo conectar para hacer su respectiva presentación. Todos lo conocen, así que para mí es un honor tenerlo en estos espacios. Va a ser tanto el día de hoy, jueves, como el día de mañana, viernes, en horario de 19 a 20 horas, que contará con una certificación si están presentes los días, en este caso con 30 horas académicas. Vamos a poderlo invitar directamente al doctor, ya está conectado, para que nos acepte la solicitud. Muchísimas gracias a todos los participantes. ¿Cómo está, estimado doctor Rodas? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Felicitaciones por esta iniciativa de promover la formación, la capacitación, el perfeccionamiento en las ciencias jurídicas y particularmente en una temática de reluciente y palpitante actualidad, el derecho empresarial. Así que muchas gracias por invitarme. A usted, estimado doctor, le pido unos minutos. En este caso, le agradezco tanto a usted por su gentileza de aceptarnos la invitación, también a los directamente quienes nos colaboran, el Colegio de Abogados de Santa Elena, de parte del doctor Carlos Alcíbar. Nos acompaña también el Centro de Estudio Permanente, Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Derecho Penal, y Dosis Jurídicas de Santo Domingo. El doctor Javier Rodas no necesita presentación, pero me permito hacer unos pequeños detalles para que puedan conocer un poco más en este aspecto que nos va a acompañar estos 2 días del seminario de Derecho Empresarial. Nuevamente agradeciendo al doctor Rodas y a todo el equipo del movimiento político Frente Estudiantil de Derecho que nos permite realizar esta actividad. Directamente me permito la presentación, el doctor Gonzalo Javier Rodas Garcés es notario público del Cantón Guayaquil, número 11, Ecuador, es docente y titular de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas en materias de Derecho Internacional Público, Derecho Societario y Teoría General del Proceso de la Universidad de Guayaquil. Es máster en Legislación Tributaria, Gobernabilidad y Gerencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es especialista en Derecho Procesal y Ley Tributaria directamente, Legística Tributaria en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es máster y especialista que ustedes pueden revisar directamente en la CENESID. Nos quedamos hasta el día de mañana sin número todos los reconocimientos y las certificaciones que tiene el doctor de cuarto nivel en múltiples áreas de derecho, tanto en la Universidad de Guayaquil, donde imparte cátedra, y también en la Universidad Técnica Particular de Loja. Como les comento, él es magíster y especialista en múltiples áreas del derecho, y el día de hoy nos acompaña en lo que vendría a ser relacionado al derecho empresarial, una temática muy interesante. El día de hoy nos va a mencionar sobre qué son las sociedades mercantiles. Hoy jueves 28 y viernes 29, el día de mañana, nos va a enseñar cómo constituir una empresa en el Ecuador. Comenzamos a las 7 y casi 5 de la noche. Tenemos hasta las 7:50 para los últimos 10 minutos, dejar cualquier pregunta a todos los participantes que se estén conectando. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias y le doy paso a toda su ponencia, doctor. Mario, muchísimas gracias. Quiero en primer lugar destacar la labor que cumplen ustedes. Ustedes son los protagonistas del quehacer académico de la Universidad de Guayaquil. Y gracias al espíritu emprendedor y al ímpetu que ustedes tienen para fortalecer la academia y convertir a nuestra Universidad de Guayaquil como debe ser, una potencia académica, científica, cultural, deportiva, pero fundamentalmente ética. Y quiero agradecerles la invitación a participar en este encuentro que es altamente gratificante para poder conversar con mis alumnos que constituyen la razón de ser por casi 40 años de ejercicio docente universitario. Y me debo a la Universidad de Guayaquil y me debo a mis alumnos de tantísimas generaciones de verlos triunfadores como quiero verlos siempre,
formándose, capacitándose, estudiando el derecho. Nosotros sabemos, como dice el profesor Miguel Carbonell, cuándo iniciamos nuestra carrera de derecho. El primer día de clases lo tenemos presente, pero no sabemos cuándo terminará nuestra carrera de derecho, porque la carrera de derecho la llevamos por toda la vida y en consecuencia todos los días tenemos que estudiar el derecho. El derecho comprendido no solamente como un sistema de normas, sino como la vida misma, dinámica de los pueblos. Es necesario entonces entender al derecho en sus múltiples manifestaciones. Y en el ámbito del derecho empresarial, que es el tema que nos convoca, Mario, a esta reunión, con mucho gusto hacer extensivo entonces y trascendente algunos aspectos que corresponden al perfil de una materia que lamentablemente no constituye mayormente preocupación en la malla curricular y en la formación académica del estudiante de Derecho de nuestra facultad de la Universidad de Guayaquil. Nos preparan fundamentalmente para ser abogados litigantes en las áreas del derecho civil, del derecho penal, del derecho laboral. El abogado penalista, el abogado civilista, el abogado laboralista, los típicos perfiles de la formación en nuestra facultad. Pero descuidamos otras áreas del derecho que son absolutamente importantes en función de las exigencias de las fuerzas productivas y de las realidades sociales y también de las connotaciones internacionales y dimensiones globales que tiene precisamente el derecho y particularmente el derecho empresarial. Ser abogado de empresa, ser abogado experto en derecho empresarial, que implica precisamente ser un abogado experto en la rama del derecho que regula la actividad de las empresas, el derecho de los negocios, el estudio de las normas, de los principios, de los valores, de la jurisprudencia, de la doctrina, de los instrumentos internacionales relativos a los emprendimientos, a los negocios. Ser abogado, entonces, experto en derecho empresarial es realmente una opción por la que tenemos que prepararnos con la finalidad de ir cumpliendo con nuevas perspectivas profesionales y ocupacionales, distintas al perfil típico del abogado litigante, el abogado asesor de emprendedores, el abogado gestor de la realización a plenitud de la actividad empresarial. Y cuando decimos actividad empresarial, es importante que tengamos presente, en función del ordenamiento jurídico del país, el empresariado privado, el empresariado público, el empresariado popular y solidario y el empresariado de economía mixta. Entonces tenemos que conocer las múltiples dimensiones de la actividad empresarial y por lo tanto los marcos jurídicos, los marcos regulatorios y los marcos institucionales de cada uno de estos segmentos de los emprendimientos en función del ordenamiento jurídico del país, que a su vez es el reflejo de los ordenamientos jurídicos contemporáneos. El papel que tiene la empresa privada, sin duda que sí, importante como columna vertebral de la economía de un país, pero también el papel que cumple el empresariado público, el empresariado estatal, con otra lógica, por supuesto, que la empresa privada, pero igual orientado a satisfacer las necesidades del interés general. También el empresariado popular y solidario, que es un empresariado que permanentemente ha estado allí haciendo la economía del país, pero que lamentablemente ha sido invisibilizado por la legislación. Y ya tenemos entonces una ley orgánica de economía popular y solidaria, como tenemos una ley orgánica de empresas públicas y tenemos una legislación que promueve y fomenta el empresariado privado. Pero también la iniciativa privada, en conjunción con la iniciativa pública, hablamos entonces del empresariado de economía mixta. Y también tenemos una legislación apropiada para fomentar las alianzas públicas privadas orientadas al emprendimiento de grandes obras de significación económica y social. En consecuencia, hablar de derecho empresarial significa hablar de una multidimensionalidad
de segmentos del empresariado y conocer su legislación, conocer sus marcos regulatorios, sus marcos institucionales, sus marcos de control y el rol que cada uno de estos sectores empresariales ocupa en la dinámica del desarrollo nacional. Repito, el empresariado privado, el empresariado público, el empresariado popular y solidario y el empresariado de economía mixta. Y hablar entonces de derecho empresarial implica hablar de todo el conjunto de la dinámica, realización de actividades de producción, de comercio, de distribución y de consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, el derecho empresarial, entiéndase bien, no es una materia unidireccional, es una materia, una rama del derecho multidireccional. Tiene distintas aristas. Está vinculado con el derecho civil patrimonial, con el derecho comercial, con el derecho societario, con el derecho cambiario, con el derecho bursátil, con el derecho concursal, con el derecho laboral, con el derecho tributario, con el derecho registral, con el derecho notarial, con el derecho penal. No nos olvidemos de los delitos que pueden cometer efectivamente las sociedades mercantiles, las empresas que pueden efectivamente incurrir en figuras delictivas de evasión de tributos, por ejemplo, y entonces hablamos de un derecho penal de la empresa, del derecho constitucional, económico, del derecho bancario, derecho cooperativo, derecho aduanero, derecho industrial, derecho de seguros, derecho de propiedad industrial, patentes, marcas, nombres comerciales, derecho de la competencia, derecho del consumidor, seguridad social, derecho minero, derecho turístico, derecho de telecomunicaciones, derecho inmobiliario, los distintos segmentos o sectores de la economía en función de la diversidad de actividades económicas que realicen las empresas. Y por lo tanto estamos hablando de una compleja red de ramas del derecho que están vinculadas con el derecho de empresa, el derecho empresarial. También el derecho relativo al arbitraje y la mediación para la solución de conflictos entre empresarios, los contratos empresariales modernos, el derecho mercantil. Tenemos un renovado Código de Comercio que forma parte precisamente de esta malla del derecho empresarial. El estudio del derecho relativo a los organismos supervisores, del derecho regulador, de las instituciones del poder público que controlan las distintas actividades económicas y las distintas actividades empresariales en general. Hablamos, por ejemplo, del rol que cumple la superintendencia de compañías, la superintendencia de bancos, la superintendencia de regulación y control del poder del mercado, la superintendencia de economía popular y solidaria, la superintendencia de telecomunicaciones, es decir, todo el aparato público estatal encargado de las regulaciones y control de las actividades empresariales. Estudiar la infraestructura de transporte, el comercio electrónico, el derecho de transporte, el derecho de responsabilidad empresarial, el derecho de telecomunicaciones, el derecho del sector eléctrico, el derecho de hidrocarburos, el derecho internacional privado y el derecho internacional público también, porque hay tratados internacionales en materia de actividades comerciales. ¿Qué tal? El Tratado de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo. Entonces tenemos una serie de ramas concurrentes que conforman este universo del derecho empresarial. Chicos, ahí está entonces una gran perspectiva, una gran beta de estudio y de práctica del derecho. No queremos ser abogados litigantes, porque los niveles de corrupción son terribles en nuestro país. Tener que comprar fallos al mejor postor que venden los jueces, ¿qué tal? O tener que concurrir a una serie de procedimientos vedados por la ética para hacer justicia. Y no tenemos entonces temperamento para litigar. Está absolutamente contaminado el ambiente judicial y el ambiente de la litigación, como un mercado. La justicia se vende al mejor postor, ¿qué tal? Y entonces no tenemos temperamento para litigar, pero tenemos en cambio capacidad para desarrollar otras vertientes del derecho. Y una opción importante que deben tener los estudiantes en nuestra carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil, el derecho empresarial, para convertirse en gestores
de los emprendedores, ya sean empresas grandes, medianas, pequeñas, micro, inclusive de economía popular y solidaria, como una pequeña empresa artesanal. Y entonces somos gestores, impulsores de esos emprendimientos, de ese espíritu emprendedor propio del ecuatoriano y también de la inversión nacional y de la inversión extranjera orientada a la creación de riqueza. Pero tenemos que estudiarlo entonces con todos los rigores que implica el estudio del derecho empresarial, que repito, es multidimensional. Tiene muchísimas aristas y relaciones entonces con una serie de ramas del derecho. Y entonces, el derecho empresarial, chicos, es estudiar en primer lugar la Constitución de la República para conocer desde el marco constitucional cuál es el modelo de Estado y cuál es el modelo de sistema económico que se ha establecido en el marco constitucional. Saber que tenemos un Estado constitucional de derechos y justicia que marca unas pautas para todos los ecuatorianos, gobernantes y gobernados, y conocer que hay un modelo constitucional de sistema económico, social y solidario que prioriza al ser humano y en armonía con la naturaleza y en correlación dinámica con la sociedad, con el Estado y el mercado, siempre mirando hacia el objetivo del interés general. Entonces tenemos allí unas pautas en la Constitución de la República y unos derechos y unas libertades y unas garantías para los emprendimientos. La principal garantía, la libertad empresarial, que establece efectivamente la Constitución de la República. Y todas las constituciones de la República del Ecuador, desde 1830 hasta la actual, del 2008, 20 cartas constitucionales, todas ellas, si revisamos, establecen como derecho la libertad empresarial. Hemos sido un sistema jurídico desde la fundación de la República orientado a la libertad de empresas. Es importante tener presente. Estudiar el Código de Comercio, la Ley de Compañías, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley de Comercio Electrónico, la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Públicas Privadas, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, la Ley del Mercado de Valores, el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, lo que antes era la Ley de Propiedad Intelectual, para el estudio tan importante de lo que son marcas, las patentes, los nombres comerciales y todo lo que significa la creatividad de las personas en función del interés económico y social general. La Ley Orgánica de Emprendimientos e Innovación, de reciente expedición, es la ley más nueva, que se aporta al universo de normas del derecho empresarial en el Ecuador. Es recién de febrero del presente año 2020. La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, de lo que hablaremos el día de mañana cuando respiramos la forma de constituir compañías. Y una de esas compañías muy novedosas que establece ahora esta ley es precisamente la Sociedad de Acciones Simplificadas. Ya veremos mañana los procedimientos, los trámites de constitución de empresas. Desde el punto de vista jurídico. Entonces aquí estamos los abogados para dar cauce legal, dar cauce jurídico a los emprendimientos de nuestros clientes de cualquier nivel, grandes, pequeños, medianos, micros. Entonces estamos en condiciones de ejercer nuestra profesión de abogados expertos en derecho empresarial. Estudiar la Ley Orgánica de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada y también las leyes sectoriales, pues se nos indican, abogado o abogada, quiero que me haga una compañía minera. Tenemos que estudiar entonces la ley de minería. Quiero que me haga una compañía turística. Entonces tenemos que estudiar la ley de turismo. Una compañía dedicada a la explotación de hidrocarburos. Entonces tenemos que estudiar la ley de hidrocarburos. O una compañía dedicada a la actividad de transporte. Tenemos que estudiar entonces la ley de transporte terrestre.
Entonces, tenemos que estudiar las distintas leyes sectoriales, sectoriales por sector económico. Miren lo amplio que es entonces el derecho empresarial. No creer que el derecho empresarial, como nos enseñan en la facultad, es simplemente el derecho societario, la ley de compañías y el Código de Comercio. No, no, es un conjunto de leyes diversas que inciden en las distintas aristas del ejercicio de la actividad empresarial. Repito, actividad empresarial privada, actividad empresarial pública, actividad empresarial popular y solidaria, actividad empresarial mixta. Mixta significa de aportación de capital del Estado, del sector público y del capital privado. Y por eso tenemos una ley muy importante, que es la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, que también vamos a referirnos a continuación. Entonces, vayamos entendiendo qué significa entonces, antes de entrar a trámites específicos, concretos, técnicos, de cómo constituir una compañía, que son cuestiones ya de mera mecánica procedimental, tener una visión amplia, un concepto básico de lo que debemos entender por derecho empresarial y sus perspectivas. Y entender entonces que el abogado experto en derecho empresarial está aliado de los emprendedores, con la finalidad de dar cauce jurídico a sus capacidades de emprendimiento y tener, por lo tanto, no solamente un estudio y conocimiento del orden jurídico, sino también de la economía, de la política, del derecho, porque la empresa se desenvuelve en un ambiente de estabilidad económica, social y de seguridad jurídica, en un entorno propicio para los emprendimientos, un orden económico, social, político y jurídico estable, y en el contexto cada vez más amplio de la globalización y de la internacionalización de las economías y de la apertura de los mercados. Entonces, tenemos que entender, más allá del simple texto legal, el contexto de la realidad económica, social, política, jurídica del país y del mundo, porque eso es precisamente la actividad empresarial. Está conectada efectivamente con el contexto global de la economía. Entonces, estudiar derecho y economía. Ese es nuestro reto. Entonces, la materia de economía debe ser estudiada, y especialmente la macroeconomía y la política económica y la economía política y la teoría económica, estudiarla. Y también la microeconomía, por lo menos en los aspectos esenciales, en nuestra formación de juristas. No solamente dominar el texto normativo, sino entender los conceptos que subyacen detrás de esas normas, que son contextos económicos, sociales, políticos. Entenderlo así. Y entonces, chicos, estudiar en primer lugar la Constitución de la República, que le da sentido y orientación al sistema económico. Prescribe los comportamientos de los agentes económicos, el papel del Estado, el papel de la sociedad, el papel del mercado, así como los derechos fundamentales de las personas en los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Es decir, una constitución que no se preocupa solamente de la perspectiva del emprendedor, sino también de todo su entorno, es decir, de los consumidores, de la competencia, del medio ambiente, los derechos de los trabajadores, de los derechos de los consumidores y de los usuarios de los servicios que ofrecen las empresas. Estamos hablando de un concepto de orden constitucional radicado y que subyace en el concepto de empresa, que va más allá de simples engranajes de elementos o factores de producción, sino que tienen que ver precisamente con el contexto socioeconómico y político en que se desenvuelve la empresa. Y esas pautas nos da la Constitución de la República, que establece el modelo de economía, el modelo de empresa, el modelo de Estado, el papel de la sociedad, el papel del mercado, los derechos de las personas emprendedoras, los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores, los derechos del medio ambiente. Todos son conceptos que se correlacionan en el ejercicio de la actividad empresarial. Entendamos la actividad empresarial en sus aspectos profundos y multilaterales. Y esto nos da precisamente
estudio de la Constitución de la República. Recuerden que el derecho constitucional es el estudio del poder y de la libertad. El poder del Estado y la libertad de los ciudadanos, la libertad de emprendimientos y los controles y las regulaciones del Estado. ¿Qué tal? Y que deben estar en equilibrio, en armonía, con la finalidad de cumplir objetivos superiores del desarrollo. Y entonces ese sentido nos da la Constitución de la República. Hay una rama especializada del derecho constitucional económico, que es parte entonces de nuestra formación como abogados expertos en derecho de empresa. Luego entonces hablar del concepto de la constitucionalización de la economía, la constitucionalización de los emprendimientos. Y en esto quiero ser enfático. Estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia, donde la Constitución ocupa la centralidad del ordenamiento jurídico del país. Y por lo tanto, todas las ramas del derecho se encuentran constitucionalizadas. Es decir, todas las ramas del derecho se encuentran impregnadas por los principios y por los valores de la Constitución. Si la Constitución establece como objetivo estratégico de la sociedad ecuatoriana el buen vivir, entonces la economía, la sociedad, el Estado deben apuntar hacia ese objetivo estratégico. Y por lo tanto, los emprendimientos deben ser la fiel expresión de la orientación operativa hacia el cumplimiento del buen vivir. Son temas constitucionales que hay que estudiarlos. La constitucionalización del derecho empresarial. Luego, estudiar el Código de Comercio. Chicos, tenemos un renovado Código de Comercio, muy moderno. Recién del año pasado. Teníamos un Código de Comercio desde el siglo XIX, que luego se modificó en 1960. Se codificó. Y desde allí no teníamos un Código de Comercio. Tenemos un Código de Comercio viejo, vetusto. Y el año pasado se expidió un nuevo Código de Comercio, ya muy a tono con los principios y los valores de la nueva Constitución, de la Constitución del 2008. Y establece entonces este Código de Comercio la regulación de las obligaciones de los empresarios, de los comerciantes, tanto personas naturales como sociedades empresariales y sociedades extranjeras también, en sus operaciones empresariales y los actos y contratos de comercio. Y entonces establece una cantidad enorme de modernos contratos de comercio, contratos empresariales, pura actividad empresarial de la perspectiva jurídica que los abogados expertos en derecho empresarial deben conocer. Los contratos de compraventa, los contratos de permuta, de transferencia de empresas, de suministro, de arrendamiento mercantil, de agencia, de comisión, de corretaje, de intermediación mercantil, de distribución, de concesión mercantil, contrato de franquicia, que es tan común ahora, el contrato de know-how o de joint venture o consorcio mercantil, contratos de prenda, de fianza, de factoring, de operación logística, contratos de seguro, de transporte terrestre, de transporte marítimo, de transporte fluvial, de transporte aéreo, de transporte multimodal. Un elenco extraordinario de contratos que regula, que tipifica, que define el Código de Comercio. Y por lo tanto, el Código de Comercio es parte del derecho empresarial. Las empresas tienen en el Código de Comercio el conjunto de regulaciones posible la realización de sus operaciones mercantiles y de sus negocios. La ley de compañías, de lo que hablaremos mañana, la ley de compañías recientemente reformada, incorporándose una nueva especie de compañía a las ya preexistentes de compañía en nombre colectivo, compañía en comandita simple y dirigida por acciones, compañías de responsabilidad limitada, hablaremos de eso, compañías anónimas, compañías de economía mixta, y se incorporó una más en virtud de la Ley de Innovación y Emprendimiento de reciente expedición de este año, la sociedad por acciones simplificadas. Es un procedimiento muy simple. Constituir una empresa, una o dos o más personas pueden constituir sin mayores formalidades, de manera muy simplificada, una sociedad y por lo tanto una persona jurídica destinada a los
emprendimientos, una empresa, de lo que hablaremos mañana en detalle. Ahora revisemos en sus aspectos más generales qué significa el reto de ser abogados expertos en derecho empresarial. Precisamente suscitando el interés y motivando a nuestros estudiantes para que opten por esta especialidad. Y ojalá que nuestra universidad y nuestra facultad, en el pronto esclarecimiento de su destino histórico, con unas nuevas coyunturas que prontamente tienen que hacerse, pueda efectivamente ofertar programas de posgrado y uno de ellos sea un programa de maestría en Derecho de Empresas, en Derecho Empresarial, para que el estudiante de Derecho, para que el abogado pueda profundizar en el estudio de esta especialidad, el Derecho de Empresa. Entonces, la ley de compañías, chicos, es una ley importante que refiere precisamente la forma como se hacen las compañías, cómo se hacen las sociedades mercantiles, cómo se constituyen, cómo funcionan, cómo se extinguen las sociedades mercantiles. Y los abogados expertos en derecho societario saben entonces asesorar y gestionar la constitución de los diversos tipos de compañías. Llevan a cabo trámites societarios como aumentos de capital o transformación de compañías o reactivación de compañías o fusión de compañías o escisión de compañías o disolución de compañías, liquidación de compañías, cancelación de compañías, domiciliación de compañías extranjeras en el Ecuador, en fin, todos esos trámites se llaman trámites societarios, trámites que implican precisamente una serie de gestiones orientadas a darle forma jurídica a las decisiones de los socios. Por eso se llama derecho societario, de socios, que hacen una sociedad, que es un contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales con el fin de emprender en operaciones económicas y participar de sus utilidades. Entonces estamos hablando del nacimiento, del surgimiento de sociedades con personalidad jurídica propia, personas jurídicas, de lo que hablaremos mañana en detalle y sus trámites de constitución. Y también estudiar, chicos, no solamente desde el ámbito del derecho empresarial privado, la empresa privada, sino también el empresariado público. Es importante. Recuerden que el Estado se reserva el derecho de gestionar los recursos estratégicos y los servicios públicos y los presta a través de empresas públicas, que a diferencia de las empresas privadas, las empresas públicas nacen como consecuencia no de un contrato de sociedad, como en el caso privado, dos o más socios unen sus capitales, firman una escritura pública de constitución de compañía, nació la compañía, previo a los trámites de aprobación y de inscripción en el registro mercantil. Ya hablaremos de eso mañana. En cambio, las empresas públicas nacen como consecuencia de un acto del poder público, una ley emanada de la Asamblea Nacional o un decreto ejecutivo expedido por el presidente de la República o una resolución adoptada por un gobierno autónomo descentralizado. Los municipios pueden crear empresas públicas, los gobiernos provinciales lo propio, y también otras instituciones públicas como las universidades públicas que pueden crear empresas públicas. Entonces, la ley orgánica de empresas públicas también aporta entonces a una arista importante de los emprendimientos, pero desde la perspectiva pública, que tiene una lógica distinta a la lógica de las empresas privadas. Las empresas privadas tienen como colorido fundamental la obtención de lucro, claro, ganancias, utilidades, bajo ciertos parámetros que ya vamos a ver enseguida, porque no es una libertad como derecho, una libertad empresarial como derecho absoluto, sino que está condicionado por el cumplimiento de ciertas condiciones. Está condicionado por el cumplimiento de ciertos parámetros. El respeto al medio ambiente, el respeto a los derechos de los trabajadores, el pago de los tributos, el respeto a los derechos de los consumidores y de los usuarios, el respeto a la competencia. Entonces vamos a ver que esa libertad empresarial como derecho que tenemos consagrado en la Constitución está condicionada por el cumplimiento de una serie de requisitos y de parámetros para que se viabilice esa libertad empresarial.
no es una libertad empresarial absoluta, que deprede el medio ambiente, o que irrespete el derecho de los trabajadores, o que irrespete la seguridad social, o que irrespete al medio ambiente, o irrespete al ciudadano usuario o consumidor, o irrespete a la competencia. Ya no estaríamos hablando de empresarios, sino de empresaurios. Entonces, tenemos que asumir el reto de formar empresarios con ética, con responsabilidad social y responsabilidad ambiental, de lo que hablaremos también el día de mañana en detalle. Toda una doctrina que se ha desarrollado en el mundo sobre la responsabilidad social y ambiental empresarial. Entonces, tenemos que estudiar la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que regula justamente la constitución, la organización, el funcionamiento, la fusión, la escisión y liquidación de empresas públicas, y que actúan en el ámbito nacional, regional, provincial o local. Y esta ley establece mecanismos de control económico, administrativo, financiero y gestión de esas empresas públicas. Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado, en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio. Entonces son empresas de todos los ecuatorianos, empresas públicas, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Y esas empresas públicas están destinadas a la gestión de los sectores estratégicos, a la prestación de servicios públicos, al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de bienes públicos, y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. Y el principio fundamental que orienta el desenvolvimiento de las empresas públicas de acuerdo al ordenamiento jurídico del Ecuador es preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública como un derecho de todos los ecuatorianos. Tener empresas públicas fuertes que gestionen sus recursos estratégicos en materia hidrocarburífera, en materia minera, en materia de transporte, sí, es posible, porque justamente miran hacia el interés objetivo general, a diferencia de la empresa privada que mira hacia el interés de acrecimiento patrimonial particular y de riqueza. Y entonces es necesario que haya un equilibrio entre empresas públicas y empresas privadas. La empresa privada, columna vertebral de la economía, sin duda, pero no por eso debe dejar de haber empresas públicas para que pueda cumplir con el principio de subsidiariedad. Aquello que no puede ser la empresa privada, lo haga efectivamente la empresa pública mirando al interés objetivo general. Bien, entonces es necesario estudiar la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pero también hacer presente empresariado popular y solidario. Sería el tercer segmento. Primero, empresa privada. Segundo, empresa pública. Tercero, empresa popular y solidaria. No está ni como empresa privada, es una lógica distinta de la empresa privada, una lógica distinta a la empresa pública y una lógica distinta la empresa popular y solidaria. Miren el nombre, empresa popular y solidaria. Se refiere a los emprendimientos de las organizaciones conformadas en los sectores comunitarios, asociativos, cooperativistas, así como también unidades económicas populares. Son una lógica distinta a la lógica del capital de las empresas privadas y una lógica distinta a las empresas públicas estatales. Son empresas de autogestión. Y siempre le digo a mis alumnos cuando doy clase de esta materia que la empresa popular y solidaria es la representación de una persona con una mano en el bolsillo y la otra en el corazón, precisamente para significar que no es el lucro lo que orienta, sino fundamentalmente el sentido de solidaridad. Recuerden la economía social y solidaria que prescribe la Constitución y que tiene como fin esencial el ser humano y una dinámica entre sociedad, economía, Estado, mercado y en armonía con la naturaleza. Y entonces esos valores representan precisamente
la economía popular y solidaria. No es el enriquecimiento, el lucro por el lucro, la finalidad fundamental, sino el espíritu solidario de desarrollo comunitario, justo, equilibrado, de los intereses sociales. Entonces, es muy importante este sector de la economía. Ahí están las cooperativas, las asociaciones de productores agrícolas, los sectores comunitarios de las comunas, las unidades económicas populares, los artesanos, los talleres artesanales. Ahí están esos emprendedores silenciosos que hacen actividad económica importante y que lamentablemente han sido invisibilizados por el ordenamiento jurídico y por la atención estatal. Pero gracias a esta ley, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, ya constituyen un sector preferente de las atenciones de la legislación y de los poderes estatales. Se entiende entonces por economía popular y solidaria a la forma de organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan, desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades colectivas, generar ingresos basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando el trabajo y el ser humano como sujeto y fin de la actividad económica, orientada al buen vivir y en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, por sobre el lucro y por sobre la acumulación de capital. Entonces tenemos allí una variedad de empresas en el Ecuador, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, empresas privadas, empresas públicas y empresas de economía popular y solidaria. Pero también veamos un cuarto segmento, el empresariado mixto. ¿Qué significa? Las empresas que se constituyen con la aportación de capital privado más capital del Estado, capital público. ¿Qué tal? Entonces, economía mixta. Y tenemos al respecto una ley que desarrolla ese sector de la economía mixta, público-privado, en alianzas estratégicas que permitan el desarrollo, el emprendimiento de grandes proyectos de enorme significación económica y social. Unir dos potentes fuentes de financiamiento, el sector privado y el sector público, para satisfacer necesidades colectivas. Entonces, esta ley, que se llama Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Públicas Privadas, establece efectivamente incentivos, impulsos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada y también delinea la institucionalidad para la planeación. Establece incentivos específicos para promover en general el financiamiento productivo, la inversión nacional y la inversión extranjera. La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas aplica a las asociaciones público-privadas que tienen por objeto la provisión de bienes, de obras o de servicios por parte de los gobiernos central y gobiernos autónomos descentralizados. La asociación público-privada es una modalidad de gestión delegada por la que el gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados, un municipio, un consejo provincial, puede unirse con un empresario privado y encomendarle al gestor privado la ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento total o parcial para la provisión de bienes o para la realización de obras o servicios a cambio de una contraprestación por su inversión, por su riesgo y por su trabajo, de conformidad con los términos, condiciones, límites y más estipulaciones previstas en el contrato de gestión delegada. Entonces, son asociaciones muy importantes de sector privado con sector público para proyectos de enorme significación económica en obras o servicios determinados. Bien, entonces, está perfilado así entonces los grandes componentes del empresariado en el Ecuador de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. El empresariado privado, el empresariado público, el empresariado popular y solidario, el empresariado de economía mixta. Y es necesario en este marco del derecho empresarial estudiar también
el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Un texto muy importante que establece los parámetros para regular los procesos productivos en su conjunto. La producción, la distribución, el intercambio, el comercio, el consumo, el manejo de las externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del buen vivir. Es un importante código, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Esta ley permite incentivar, impulsar, potenciar la producción de mayor valor agregado, crear condiciones para incrementar la productividad, promover la transformación de la matriz productiva, generar empleo de calidad, un desarrollo equilibrado, equitativo, ecoeficiente y sostenible en el cuidado de la naturaleza. Tanto así que prevé incentivos fiscales y tributarios para aquellas empresas de producción limpia, es decir, que sean amigables con el medio ambiente. Chicos, esa es una importante ley que tenemos que estudiarla. Lamentablemente no es parte de las materias de estudio en nuestra carrera de Derecho. Estudiamos el Código Civil, el Código Penal, el Código de Trabajo, pero ahí nos quedamos cuando la legislación es tan amplia que debemos conocer efectivamente cuáles son los marcos normativos para generar lo que constituye la base de una sociedad, que es su economía, la economía. Y entonces tenemos que estudiar los emprendimientos y todo lo que implica desde el punto de vista jurídico, económico, social. Y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones nos da entonces una visión de cómo deben hacerse los emprendimientos en el Ecuador. Y una última ley de reciente expedición, repito, recién de febrero de este año, unos días antes de la pandemia, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. De eso vamos a estudiar mañana con más detalle. Es el marco normativo para fomentar e incentivar el emprendimiento. Entonces, hay una ley propia para los emprendimientos. Miren ustedes, la innovación, el desarrollo tecnológico, para promover la cultura emprendedora. Todos los ecuatorianos tenemos que ser emprendedores, en la medida que se posibilite efectivamente el acceso a los factores de producción, el acceso al crédito, el acceso a la tecnología, que permita efectivamente desarrollar las grandes potencialidades de la iniciativa emprendedora de cada uno de los ecuatorianos, especialmente de los jóvenes, que requieren de oportunidades para sus emprendimientos, para sus iniciativas. Y entonces es importante el estudio de esta ley, la Ley de Emprendimiento e Innovación. Rige para todas las actividades de carácter público y privado vinculadas con el desarrollo del emprendimiento y la innovación, en el marco de las diversas formas de la economía pública, privada, mixta, popular, solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal. Es una ley que rige para todos los sectores del empresariado, público, privado y economía popular y solidaria. Esta ley orgánica de emprendimiento e innovación crea un marco interinstitucional orientado a definir una política de Estado que fomente el desarrollo del emprendimiento y la innovación. Facilita la creación, operación y liquidación de emprendimientos. Fomenta la eficiencia, la competitividad de emprendedores. Promueve políticas públicas para el desarrollo de programas de soporte técnico, financiero y administrativo para emprendedores. Fortalece la interacción y sinergia entre el sistema educativo y actores públicos. Las universidades deben convertirse efectivamente en fuentes de promoción de los emprendimientos y de los espíritus emprendedores de los jóvenes. En nuestra carrera de Derecho, ¿podemos ser emprendedores? Claro que sí. El emprendimiento de un gran estudio jurídico, eso es un emprendimiento. ¿Y cómo organizarlo desde el punto de vista empresarial? De servicio, claro, de servicios jurídicos. El abogado está formado para ser un experto en la solución de problemas jurídicos. Y el abogado es un servidor de los derechos de los demás. Nuestra vocación de abogado es vocación de servicio. Servicio al derecho y servicio a la justicia. Y por lo tanto tenemos que organizarnos estratégicamente como unidades empresariales de servicios para poder servir adecuadamente los intereses de la sociedad. Y entonces el emprendimiento.
de los servicios, en este caso, de carácter jurídico. Y luego, entonces, articular sistema educativo y actores públicos, privados, de economía mixta, popular, solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal, de todo el sistema productivo nacional. Impulsar la innovación y el desarrollo productivo. Entonces, son los grandes parámetros que establece esta ley, que es Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Como pueden darse cuenta, tenemos una legislación sumamente de avanzada, pero ¿qué falta para que ésta se cumpla? Claro, ahí vienen entonces las condiciones institucionales de liderazgo, del poder del Estado, de nuestros líderes en las distintas posiciones del poder público, la voluntad de traducir en actos este conjunto de intenciones y de promesas que establece la legislación, que se cumpla. Entonces, para eso se requiere efectivamente condiciones de liderazgo, condiciones de gobernantes comprometidos, efectivamente, con las causas que tienen que ver con el interés objetivo general. Nunca más un Estado que sea escenario de disputas, de mafias y de corrupción, sino más bien un Estado volcado al desarrollo, volcado al servicio, volcado a los derechos, a hacer posible precisamente el desarrollo y el progreso del país. Se requiere efectivamente esa voluntad política de nuestros líderes, de nuestros gobernantes, y ustedes jóvenes tienen en ese sentido el protagonismo de realizar los cambios estructurales que requiere la sociedad ecuatoriana para cambiar, para transformar los caducos y actuales sistemas de conducción del Estado. ¿De qué sirve tener una buena constitución? ¿De qué sirve tener buenas leyes? Si en la práctica seguimos estancados en nuestros procesos y no cambiamos y no innovamos y no hay fomento a la producción, a los emprendimientos, falta voluntad política, ciertamente. Entonces, en ese sentido, la universidad tiene que estar aliada con la empresa privada, la universidad tiene que estar aliada con la empresa pública, la universidad tiene que estar aliada con los sectores productivos, la universidad tiene que estar aliada con el Estado y con la sociedad para hacer esta sinergia que permita efectivamente a nuestros estudiantes, jóvenes de todas las carreras, ser potenciales emprendedores en las distintas actividades de conformidad a sus talentos y vocaciones específicas. Entonces, los emprendimientos, importante, hacer de cada ecuatoriano un emprendedor. De eso se trata. Y el Estado tiene que crear las condiciones adecuadas para este propósito. Tenemos leyes muy importantes de avanzada, pero que no se cumplen, lamentablemente quedan en simple papel mojado y en letra muerta. Empezando por la Constitución, que es tan de avanzada y tan reconocida en los foros internacionales, científicos y políticos, pero sin embargo no la hacemos cumplir. Y otra ley importantísima, chicos, que es importantísimo estudiarla, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, una ley muy importante, que es una ley que está orientada a evitar, prevenir, eliminar y sancionar el abuso de los operadores económicos que tienen poder de mercado, es decir, que dominan. Tener un empresariado con responsabilidad social, empresarial, ambiental, la ética del empresario, que no solamente procure el enriquecimiento personal o de grupo, sino que mire hacia el interés colectivo y también mire hacia el interés del conjunto de la competencia. No por ser empresario hay que depredar la naturaleza o irrespetar el medio ambiente o irrespetar los derechos de los trabajadores o no pagar los tributos y hacer competencia desleal con las otras empresas. Eso absolutamente vedado. Y esta ley fija precisamente los parámetros importantes de cómo debe desenvolverse el empresariado dentro de un clima de sana competencia.
Regula la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios, de prácticas restrictivas. Controla y regula las operaciones de concentración económica. Previene y prohíbe y sanciona las prácticas desleales, buscando la eficiencia de los mercados, el comercio justo, el bienestar general de los consumidores y de los usuarios. Un establecimiento de un sistema económico, social, solidario, sostenible y justo. Se dan cuenta cómo el derecho está vinculado con la moral y cómo estas leyes tienen unos principios, unos valores que se identifican precisamente con la moral, con la ética. Luego, es importante que sepamos, no es incompatible el derecho y la moral, están unidos dialécticamente. Una ley debe representar efectivamente los valores éticos y morales de la sociedad. Y la ley de regulación y control del poder del mercado establece unos parámetros éticos que debe cumplir el empresario con su entorno, con sus trabajadores, con el medio ambiente, con los consumidores, con los usuarios a los que presta servicios y ofrece sus bienes, con la competencia. Entonces, eso es efectivamente esta ley reguladora de la actividad económica. Regula Doctor. y controla el poder del mercado. Y entonces, se dan cuenta que, en efecto, el derecho empresarial comprende un conjunto de variadas normas que están vigentes en el Ecuador. Son derechos positivos, están vigentes, empezando con la Constitución, que establece el modelo de Estado constitucional de derecho y justicia, un sistema económico, social y solidario, que establece como principio constitucional al ser humano como sujeto y fin del sistema económico, y señala una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. La producción y reproducción de las condiciones materiales y inmateriales que posibiliten el buen vivir. Y para la consecución de ese buen vivir, señala que las personas y las colectividades y las diversas formas organizativas empresariales les corresponde producir, intercambiar, consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. Esto tengamos presente. La categoría social y ambiental, que va atada, conectada con el ejercicio de la actividad empresarial de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano. No es un capitalismo salvaje, un empresariado que tenga libertad absoluta de hacer y de deshacer. No, es un empresariado que está orientado por unas determinadas pautas que establece el marco constitucional y además la ética y la conciencia social. Una organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria. ¿Sí? No somos una economía estatista. El Estado no es el que decide qué producir, cuánto producir, para quién producir, etcétera, de manera monopólica. No. El Estado es regulador y también tiene sus empresas públicas, sí. Pero el fuerte es el empresariado privado, la iniciativa privada, la economía popular y solidaria y la economía mixta, la unión de capacidades y potencialidades del sector público y sector privado. Entonces hay una diversidad de formas organizativas de la producción y por lo tanto del empresariado. Doctor, esto es importante estudiarlo desde el punto de vista constitucional. Y el doctor conjunto de derechos que la Constitución establece en el marco del derecho de empresa, la libertad de empresa, el derecho a desarrollar, que tenemos todos, actividades económicas en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. En eso es muy enfática la Constitución y toda la legislación secundaria que se derivó de la Constitución del 2008. Entonces, la solidaridad, la responsabilidad social y ambiental son las banderas que flamean permanentemente en todo el contexto del ordenamiento jurídico en materia empresarial. Doctor Rodas. La libertad de asociación, la libertad de contratación, la libertad de trabajo, el acceso a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como recibir información adecuada y veraz sobre el contenido y características de los bienes y servicios que nos ofrece el mercado, derecho a la propiedad en todas sus formas, con función social y responsabilidad social y ambiental, Doctor Rodas, derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y armonía con la naturaleza,
son parámetros fundamentales del desarrollo empresarial, chicos. Entonces, esos principios constitucionales tenemos que estudiarlo para poder entender de qué manera funciona